Bien, estamos en la materia de negociaciones internacionales y hoy es la penúltima clase y hablaremos un poco del entorno para los negocios internacionales. Esperamos que lleguen los alumnos. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. A gusto, relajada. Sí, aquí llegando corriendo. Ya no nos queda esta y la última clase, Briseida. Oye, ¿y qué le han dicho ustedes los de Tecate? ¿Qué van a hacer? Digo, perdón, los de en Tijuana ya regresamos, mi querida Briseida. Pues no nos han dicho nada, maestro, no nos han mandado información, nada. No, pues la van a decir cuando se inscriban. Pues yo creo porque pues no nos han comentado nada. A mí ya me hablaron por teléfono, me dijeron que si quería regresar físicamente o quería dar clase en línea. ¿Y qué cree que les dije? Que ya quiere regresar. Sí. Sí. Es que ya están rotas todas las reglas de control. Lo único que están pidiendo es que uses, todavía hasta ahorita está pendiente lo del uso de cubrebocas. Pero lo más seguro es que pronto lo eliminen también. Oye, qué buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Platicaban con Briseida en el sentido de que ya tenemos la posibilidad en mayo, la segunda semana de mayo, según el calendario, regresamos. Los que quieran, ¿eh? Ahora que si quiero regresar, no, creo que no voy a poder ¿Por qué? porque todavía no tengo grupo. Es que ustedes son de Tecate, ¿verdad? ¿Cómo no tienen Sí. grupo? ¿Cómo no tienen Bueno, grupo? al menos yo no, para la carrera que escogí, todavía no tengo grupo. Bueno, acá en Tijuana, oye, que lo que hacían cuando en esos casos, lo que se hacía es lo siguiente, se le decía, te esperas un cuatrimestre o dos y te damos un descuento, ¿no? Para que lleguen gente nueva. O te pones o estudias otra carrera y te apoyamos en un porcentaje de descuento cuando ya termines la carrera y puedes estudiar la que tú quieras. Y las opciones son contabilidad y administración. Ok, Sí. sí. El otro problema es que ustedes en Tecate no sé cómo le van a hacer ahí. Ahora, no sé si todos los maestros vamos a regresar, Liceira. No sé si todos quieran regresar. Porque la opción es que podamos seguir en línea, ¿no? Pero va a ser diferente. Usted puede ir a clases regulares. En vez de 40 minutos va a ser 100 minutos a 40, ¿no? Y donde hay mayor participación cuando estamos en presencial. Y cambiaremos las reglas de juegos en el sentido del manejo, por ejemplo, de cada evaluación, un examen, ya no va a ser necesario en los trabajos. Sí. Regresamos a la normalidad. Espero que sea permanente, Briseida Oyuki. Perdón, profe. Esperamos que sí. Esperamos que sí. Porque el grupo, Oyuki, no sé si también los sábados, porque este grupo en los sábados sí hay muchos grupos, Oyuki. No sé, en Tecate sí hay muchos grupos. Pues yo pregunté, ¿no? Pregunté si habría para el turno sabatino o el matutino. Ujú. Y me dijeron que todavía no. Bueno, todavía no tienen como que una decisión, que tengo que llamar cada tercer día a ver si hay alguien con esa misma carrera Ujú, de o, maestría de aduana, ¿no? ajá,
o esperarme, por así decirlo, o sea, pausar la uni y Ujú. esperar hasta que haya alguien, pero creo que, porque le dije que si me podía cambiar, ¿no? Sí. Pues de plantel y pues no, ya no se puede. Al menos que las clases fueran virtuales, sí se Ujú. podría, pero como ya vamos como usted dijo, la segunda semana de mayo, ya vamos a empezar con clases híbridas. Y yo creo que Pero todavía no híbrida, sé. o híbridas son en línea y No, no. presencial. Ok. ¿Sí? O sea, híbridas Pues son de esa manera. O sea, usted va a poder estar. Mire, yo ya di clases híbridas en otra universidad. Yo me iba al salón y de ahí daba clases. Y muchos alumnos estaban en línea. ¿Sí? Pero lo mejor es ser presencial más que híbrida, Oyuki. sí, sí, estoy de acuerdo, pero pues todavía no sé. Espero y sí, espero y algunos se cambien, eh, pero pues a Bueno, esperar. hay que esperar un poco para ver si logramos. Bueno, vamos a empezar porque el tiempo se va en forma fugaz y ya son 7 minutos. Estamos 6, 2, 4, 6 de 15. Ya agarraron vacaciones. Y agarraron vacaciones permanentes de 14. Son ustedes 14. No, son 13. A ver, con 7:30. Ya llegó, ya llegó Eva. Ya llegó, ya hasta me pasé de la media. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Eva. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Listos para la penúltima. La última nos la echamos la semana que entra para cerrar. ¿Sí? Bien. Hoy Eva, Briseida, Yuki, Fátima, Yadira, Lorena, Beatriz y Alejandro. Nomás un varón ahora tenemos. ¿Les da miedo los varones estar en clase, verdad, Briseida? Bien, vamos a iniciar con el tema del entorno favorable a los negocios internacionales. Briseida, para usted, ¿qué es un entorno favorable? ¿Qué es un entorno para usted, Briseida? El lugar, Ajá. ¿Qué más es el entorno? Por ejemplo, un entorno familiar, ¿qué significa, Briseida? Para usted, un entorno familiar. pues con tu familia que te rodeas, ¿no? Ok. Tu familia más cercana, Papá, mamá, hijos, hijos. casa, automóvil, perros, todo lo que tengan que ver, ¿no? Ajá. La casa en sí, ¿no? Y esa relación entre los mismos, ¿verdad? O sea, Exacto. que esté un entorno favorable para que los hijos y los papás estén hacia enfrente, ¿no? Más o menos esa es la misma condición que se pide para la generación de negocios a nivel internacional, Briseida. Que las condiciones estén claras y para ello la Organización Mundial del Comercio les ha planteado a la gente que tienen firmados tratados que sea transparente en su manejo de las políticas en general, ¿no? De que las leyes no estén escondidas y que sean para en beneficio de todos, ¿sí? No siempre se hacen eso, ¿sí? Por ejemplo, dice, no sepa usted que el domingo el Congreso mexicano desechó una ley que había propuesto el gobierno federal. ¿Sí se dio cuenta de eso? Sí. ¿Por qué cree usted así, ojo de pájaro? No tengo mucha información, le soy sincero. ¿Por qué fue desechada esa ley? ¿Por qué? Pues yo tampoco tengo mucha información, pero creo que porque no es algo
que beneficie, ¿no? Es como... O sea, Ah. no beneficia a los mexicanos aparentemente o a las inversiones, el entorno, ese entorno que estamos tratando de llegar a eso. ¿Sí me sí, explico? así es. Entonces, o las condiciones que está planteando el gobierno federal actualmente es el que se maneje a través del Estado. Y, por ejemplo, le puedo decir que la política económica del gobierno mexicano que está manejado, significa que el gobierno federal dice, hey, queremos manejarnos nosotros mismos, o sea, que sea público, que las empresas sean públicas. Ellos ya construyeron el aeropuerto, ¿sí? Quieren construir el Tren Maya y han construido muchas obras y no le han permitido a la empresa privada porque no es la intención, ¿sí? Porque se ha dicho que ha habido malos manejos. Evidentemente que sí, que estoy convencido de que sí, pero lo que se pide es que el sector privado lo haga mejor, ¿no? Al final de cuentas. Ya hemos visto que si comparamos empresas públicas y privadas, definitivamente que la empresa privada tiene su lado positivo y el manejo de las empresas públicas no siempre ha sido bueno. Y una muestra de ellos es China y Rusia, Briseida. ¿Sí? China se manejaba puras empresas públicas, pero tenía problemas muy serios con la alimentación básica de los chinos. Entonces, hace unos 25, 30 años dijeron, ¿sabes qué? Ya estuvo. Tenemos que cambiar la política económica, donde los chinos tengan acceso a los alimentos básicos nada más. Y hoy, esa China ha sido transformada totalmente en 30, 40 años, ¿sí? A partir del planteamiento. Y sigue siendo el gobierno comunista, ¿sí? Los gobiernos, el primer ministro, el presidente de China es el del Partido Comunista y no hay elecciones, Briseida. ¿Me explico? Y ha cambiado la regla del juego y hoy creo que los chinos comen un poco mejor, ¿sí? Y la misma China se ha ido transformando. Y un botón podría decirle que, por ejemplo, actualmente de 10 puertos marítimos del mundo, 8 están en el lado de Oriente, ¿sí? Todos los orientales, todos los asiáticos se han transformado, pues. Han buscado la mejoría, han buscado el crecimiento. China, India, Singapur, Corea, tienen crecimiento de 2 dígitos. México no tiene ni crecimiento, ¿sí? Económico, por ejemplo. Entonces, el manejo de la empresa pública, ¿sí? No es un buen resultado, desafortunadamente. Yo quisiera estar equivocado en ese sentido, ¿verdad? Y hoy la política económica se va en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que busca un entorno favorable? Es todo ambiente que se maneja, que se genera en la organización, todo lo que rodea la organización para la operación. Son condiciones internas y externas que se manejan y que pueden modificar o propiciar en las empresas. Que pueden, al final de cuentas, afectar para bien o para mal el manejo de las propias empresas, ¿sí? Cuando es para bien no hay problema, pero cuando es negativo, entonces sí tiene que ver mucho con respecto a eso, ¿sí? Entonces, el entorno es todo ese ambiente que genera, igual que hicimos Briseida, Oyuki, con la familia, ¿verdad? ¿Sí? Si se logra generar unas buenas condiciones, la familia va a desarrollarse. Los hijos tienen buena escuela, los papás ganan bien, los llevan bien, se alimentan bien, tienen acceso a buena educación, a buenos medicamentos, a salud, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, las características del entorno son, principalmente se manejan de 4 maneras. Un entorno estable, que no tenga movimientos fuertes, ¿sí? Un entorno complejo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podemos hacer un ejemplo, tal vez, como el caso de Brasil, que es un entorno complejo, pero estable, ¿sí? Tenemos entornos hostil, ¿sí? Y un entorno hostil ya dirá, ¿qué sería? Ya dirá Cárdenas. Pues que no es favorable. Ajá, pero ¿qué significaría que sea hostil, ya dirá?
Por ejemplo, en la familia, ¿qué significa que sea una familia en un ambiente hostil? Pues cuando no se llevan bien, ¿no? Ajá. No hay comunicación. Más que eso, Yadira. Imagínense, Yadira, hoy con la pandemia, que no tiene que ver nada con esto, pero de alguna manera sí, en su casa de usted, ¿sí? Usted se violentó con su marido y su marido con usted y con los hijos, ¿no? ¿Sí? Porque estaban muy cercas. Estuvimos mucho tiempo juntos. Generamos problemas. ¿Sí, ¿Como Yadira? comunidad? A ver, muéstrame su cara a ver si no está moreteada, si no le pegaron ahora. No, pues, ya no. O usted le pegó a él. A ver, muéstrame sus puños entonces. Esos también están bien. Esto. A ver si es cierto. Es broma, Yadira. Hoy la violencia entre la familia que no se puede denunciar, se agravó. ¿Sí? Entonces, cuando es hostil, el papá, por ejemplo, se droga, que es bien típico hoy, además de emborracharse, la mujer también utiliza las drogas, le pega a los hijos, es una posibilidad, un clima, un entorno muy hostil. Y eso mismo pasa en la empresa, a nivel país, ¿no? Sí, en el caso nuestro la violencia sigue aumentando. En el caso de los Estados Unidos dicen, a ciertos lugares no pueden de visita, no pueden en turismo, ¿no? Y menos instalar una empresa. ¿Me explico? Porque es un entorno muy hostil. ¿De acuerdo? Los tipos de entornos, en el caso de los estables, hablamos de los muy simples, favorables y bastante integrados, ¿sí? Y también asimismo en los mismos estables hablamos de un entorno donde se den condiciones favorables y que además fácilmente se puede integrar. Otro es cuando se adaptan esos entornos a las condiciones y reaccionan y hay adaptación de parte de la empresa a las condiciones de ese lugar, ¿sí? Y cuando hablamos de ciertos complejos y que están muy favorables, ahí se pueden instalar empresas fácilmente y con condiciones favorables a las mismas, ¿sí? Y cuando hablamos ahorita, por ejemplo, con la cuestión que está manejando hoy en el caso particular de la guerra de Ucrania-Rusia, hay inestabilidad y hay hostilidad. No hay hostilidad, hay guerra, Briseida. Y se han bloqueado los dos potencias, que en este caso está decaída un poco Rusia, que es la que está de agresión, y que además ellos, los europeos, por ejemplo, dependen mucho de los rusos en el ámbito del gas y algunos trigos y otras cosas. Los han obligado a pagarlos en rublos, porque les han bloqueado los pagos a nivel internacional, como el banco que se paga, ¿no? Hay como una cámara de compensación, Yadira. Entonces, los rusos se han puesto al brinco. En el caso del mercado exterior, cada país genera condiciones específicas y tiene sus características particulares del manejo de la cuestión aduanera. Tiene su propia estructura económica, Colombia, México, Centroamérica, ¿sí? Y plantean algunas variables diferentes macroeconómicas y que de alguna manera repercuten. Por ejemplo, un efecto negativo para todos es la inflación, ¿sí? Y te tienen que cuidar mucho con respecto a eso, ¿no? Y esos manejos de esos datos, esos parámetros van a permitir llevar a cabo si se puede manejar y que se maneje un poco la certidumbre en vez de la incertidumbre para el manejo del riesgo, ¿no? ¿Sí? Briseida, Yadira, Oyuki, la General Motors allá por los 80, 70 y 80 empezaron a calificar los mercados, los países, los lugares, precisamente para saber si se pueden invertir o no en esos lugares, ¿sí? Entonces, ellos fueron los precursores en el manejo de los riesgos. Y hoy actualmente existen muchas empresas calificadoras por ejemplo, han calificado a Pemex, a nuestro país, a muchos países han calificado
de ver si se puede instalar y ahí aparecen con 3A o 3B y números, ¿sí? Hay una serie de condiciones que se manejan, por ejemplo, hay una empresa que se llama Standard & Poor, estándares y pobres, y ellos califican una empresa norteamericana que califica a los, el entorno si es favorable o no, ¿sí? Y al final de cuentas se detecta si se pueden instalar o no, al final de cuentas, ¿sí? Y eso determina de alguna manera qué tan fácil es que se dé la inversión, ¿sí? ¿Cuáles son los principales indicadores económicos que permiten de alguna manera ver en qué condiciones se está manejando la inversión de un país a otro? En los últimos 30, 40 años, jóvenes, los países desarrollados solamente invertían entre ellos mismos, ¿sí? Por ejemplo, Briseida, Walmart se instalaba en Japón y se instalaba en Europa y no se instalaba por las condiciones, no era objetivo el manejo de esas inversiones en otros países como los nuestros, con los países tercermundistas, ¿no? Entonces, hoy sí ya vienen inversiones, ¿no? Hacia muchos países como el nuestro. Y a partir de los tratados se generan claras posibilidades de inversión de los europeos, de los asiáticos, de los estadounidenses en nuestro país, por ejemplo, ¿no? O en Centroamérica, precisamente para buscar. ¿Y cuáles son los principales indicadores que permiten de alguna manera demostrar si está en condiciones favorables cada país, ¿sí? Número uno, la tasa de inflación, ¿sí? Yadira, ¿qué es la tasa de inflación? Tasa de inflación es el costo a lo que llega a subir, algo así. Ajá. Oye, ¿qué para usted qué es la tasa de inflación? Por ejemplo, y algo parecido así como dijo Yadira, es como ¿O qué es la el inflación, monto, Oyuki? Perdón, ¿o qué es la inflación, Oyuki? la inflación es cuando todo sube. Es un aumento generalizado de precios de las mercancías y servicios, ¿sí? Sí. Ujú. Y regularmente ese se contrasta con el crecimiento, con el ingreso per cápita, por ejemplo, ¿no? Para demostrar si hubo crecimiento o no. En el caso de nuestro país, jóvenes, Oyuki y todos, en los últimos 20 años no hemos tenido crecimientos, ¿sí? Por ejemplo, hoy tenemos una tasa de inflación alrededor del 7% del año 2021, ¿verdad? Y tenemos un estimado crecimiento de un 2,5. ¿Qué significa? Que no crecimos, porque la tasa de inflación es más alta. Y ahorita en el mes de enero, febrero, marzo y abril, tenemos un crecimiento de la inflación también de bastante alto, ¿sí? Ha habido incremento. Ustedes conocen, ustedes viven el bolsillo, ¿no? Yadira, ¿Cómo que? ¿sí? El incremento de los precios, ¿no? Ah, sí. Oh, sí. Fácil, ¿no? Cuando vas a comprar alimentos, cuando se da uno cuenta, ¿no? Cuando su bolsillo sin iniciar en los números, ¿no? Y eso se siente, se palpa, ¿no? Y hoy tenemos una inflación de 7,5, no lo sé, anda más alta todavía, ¿sí? Lo que pasa es que el Estado promedia y maneja, en términos estadísticos, maneja bases, años bases, ¿no? Por eso el movimiento. Otro de la parte importante que tiene que ver los principales indicadores económicos es el tipo de interés. Briseida, ¿sí sabe cuál es la tasa de interés interbancaria de nuestro país? ¿El costo del dinero? No. Y Yadira, ¿usted sabe cuál es la tasa interbancaria que es el costo del dinero para nuestro país? ¿El que emite el Banco de México? No, profe. ¿No? Eva, No, profe, ahorita no sabría decirle. ok. Bien, hay una tasa, jovencitos,
que emite el Banco de México, que es el Banco Central de nuestro país, que es el que emite los billetes. Y actualmente tenemos el costo del dinero es 6.5 de tasa de interés. Acaban de aumentarlo un cuarto de punto, ¿sí? Briseida, ¿y cuánto cobra el banco cuando le pide usted un crédito o la tasa de interés que cobran cuando le pide usted un crédito al banco? Pues nunca he pedido un crédito, gracias a Dios, Ah, porque si no estoy endeudada para toda la vida. Yadira, ¿usted no ha pedido créditos o tiene tarjeta de crédito o algo así, Yadira? ¿Es el del CAT o algo así? Ándele, es el del CAD. Ay, es como un 48%, ¿no? Ándele, eso es lo que tiene otra tarjeta de crédito, ¿verdad? De seguro, porque ya dijo Oye, el CAD. aquí se ve mi endeudamiento, ¿verdad? Eh, Fíjese bien, el banco le cobra el 50%, lo redondeamos, ¿verdad? Sí. Ya no sé si les he platicado que el costo de dinero para el banco es 6.5, ya dirá. Y a usted le cobra el 48%. ¿Sí? Es el costo de las tarjetas de crédito baratonas. Yo ahorita estoy dando de baja, yo tengo dos tarjetas de crédito. Una que ya está, la tengo en proceso de cancelación porque me cobraban el 68%, ya dirá, del interés normal, ¿sí? Porque luego viene el de moratorios. Cuando usted se retrasa, te cobran moratorios. Aparte el manejo de cuenta y una bola de cosas, ya dirá. Usted sabe de esas cosas, porque Ay, la vive. ¿Sí? Y ahorita ya me autorizó una tarjeta con el pago de 30%, la mitad. Y no la uso mucho tampoco. No la manejo bien. La tasa de interés, Yadira, Briseida, Oyuki, Eva, es la palanca que permite una de los movimientos que se puede hacer por parte del Banco Central, un organismo autónomo que permiten manejar la posibilidad del crecimiento económico, porque ahí se da el costo del dinero, ¿sí? Y tiene que ver mucho. Si el costo es muy alto, lo que hacen los inversionistas es invierten en el banco. Pero si el costo es bajo, los inversionistas mejor invierten en inversión extranjera directa porque es más rentable. ¿Sí? Entonces, se tiene que cuidar mucho el manejo de la tasa de interés. Por ejemplo, Briseida, en Estados Unidos ha llegado a tener tasa de interés cero. No sé si usted ha visto anuncios de los automóviles cuando dice tasa cero, no te cobran intereses. No sé si ha visto cuando dicen venta de automóviles en Estados Unidos, tasa cero. Aquí los automóviles, yo tengo una deuda con un carro y pago el 16%, dice Aida, de tasa de interés, que es más o menos blandón, entre comillas. En el caso de las inversiones de inmobiliarios, las tasas son alrededor del 10%, ¿sí? Que es la tasa de interés. Se fija cómo la tasa de interés sí afecta, porque las empresas requieren de financiamiento. Entonces, por eso es importante, Yadira, la tasa de interés para ver uno de los principales indicadores económicos junto con la tasa de inflación. ¿De acuerdo? Otro de los movimientos importantes o indicadores es la tasa de desempleo. Yadira, ¿para usted qué es la tasa de desempleo? el porcentaje de las personas que no trabajan. O sea, de las personas que tienen capacidad para trabajar, ¿qué porcentaje que trabajaron y ya no trabajan, Yadira? ¿Sí? Es un porcentaje del desempleo. ¿Ok? Por ejemplo, usted trabaja y ya dejó de trabajar. Actualmente en el Seguro Social se tienen, me acaban de dar esa información, 21 millones de mexicanos están registrados como trabajadores, pero eso no todos son todos, porque existen gente de una manera informal. ¿Qué es eso, Uyuki? El empleo informal. Es cuando no estás afiliado a alguna
prestación, ¿no? Por ejemplo, que estés por contrato, pero no te genera antigüedad, algo así, ¿no? No, el informal, Briseida, ¿qué es? Sí, ahorita le digo. Briseida, para usted, ¿qué es el empleo informal? Es el que no tiene igual prestaciones o seguro social. Ajá. Que regularmente son, que son empresas que trabajan por fuera, ¿no? Por la economía informal, que para ustedes, del movimiento financiero del país, Briseida, Yadira, Oyuki, todos, cerca del 50% se maneja por fuera, ¿sí? Entonces, la economía informal, es algo importante, ¿sí? En nuestro país tenemos gente de sobre ruedas que trabaja por su cuenta, que no declara nada, que no está registrado, que ni siquiera está en el seguro, Oyuki. Entonces, eso es, ah, También la gente que, por ejemplo, los empleados domésticos, los en construcción se da mucho eso, ¿no? en el caso de la construcción, siempre el seguro mete la cuchara, Briseida, ¿sí? Actualmente, ¿no? Pero sería cuando son obras grandes, ¿no? No, también en casa ya se ha metido a muchos lugares. ¿Sí? Sí, ya. La idea es que se dé lo menos posible, ¿no? Pero hay gente que trabaja como plomeros, como albañiles, pero que no se nota, pues, y que además están fuera de la formalidad. En el seguro, Briseida, hay el área de construcción y tiene su tratamiento especial, el seguro social, ¿eh? Pero sí hay manejo de tales. Bien. Otro de los indicadores importantes para el manejo de la decisión con respecto al entorno favorable en los negocios internacionales es la balanza comercial, ¿sí? La balanza que tiene México por ejemplo, en el caso de México, con el resto del mundo. Nuestro país, Briseida, Yadira, Oyuki, tenemos un déficit en la balanza comercial. ¿Qué significa déficit? Que compramos más de los que vendemos, Yadira. Que importamos más de lo que exportamos. Y esa diferencia afecta a las finanzas internacionales, Yadira, ¿sí? Y entonces la balanza comercial no es favorable, de tal manera que lo que se busca es que, cuando menos, lo que se importa, se exporte. Actualmente con Estados Unidos, exportamos cerca del 80% con ellos, sí tenemos una balanza favorable pequeña, ¿sí? Pero favorable. Nomás la balanza comercial, más no toda la balanza de pagos en general, ¿no? Porque ahí también están esos datos, la, las inversiones y los pagos que se manejan, de pago de capitales, etcétera, etcétera, ¿sí? Otro de ellos es las políticas fiscales que maneja el país. Briseida, ¿usted cree que actualmente las políticas fiscales permiten que los negocios instalen de una manera fácil, sencillo y sin complicaciones en nuestro país? No. ¿Por qué? Pues porque son muchos requisitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, algo está mal, ¿no? Algo está mal, Briseida. Tenemos que ser más simples, ¿verdad? Y eso afecta en gran medida esto de la instalación de las empresas. Otro de ellos es las facilidades crediticias, ¿no? Junto con la tasa de interés, se tienen que dar facilidades. Una de las razones que en lo personal yo he visto es que a veces es complicado, por ejemplo, que la gente, es importante que todos tengamos crédito, Briseida, y que también seas eficientemente el pago, Yadira, ¿sí? Que no esté en el buró ni nada, sino que estés eficientemente y que pagues bien y que tengas crédito, porque sí es necesario, ¿sí? Entonces, ahí se tienen que dar facilidades crediticias en el caso por parte del Banco Central y las empresas que dan crédito, ¿de acuerdo? ¿Cómo se pondera el entorno? Número uno,
ver quién tiene el control de los recursos propios naturales, como petróleo. En el caso, Yadira, Biseida, perdón, con la ley que no se aprobó de la industria eléctrica, pero sí se aprobó el manejo de la minera en el ámbito del litio. ¿Y eso qué significa? Que la va a manejar una empresa del Estado. ¿Me explico? A grosso modo, no tengo la información completa. Y eso no es bueno, pues, porque hoy tenemos las empresas compiten, tienen la competitividad y se manejan las inversiones de fuera y vienen, o sea, se están moviendo constantemente. Las empresas ya no tienen país. Walmart ya no es de Estados Unidos, es del mundo. Bimbo no tiene país, era de México, pero ya está en todo el mundo, por poner un par de ejemplos, ¿no? Entonces, también algo muy importante para manejar el entorno, se considera la capacidad de acceso a las nuevas tecnologías. Yadira, ¿usted cree que en nuestro país tenemos acceso a las nuevas tecnologías en general? En general, yo digo que sí. Pero, pues aún así estamos limitados, ¿no? Sí. O sea, tenemos total acceso a las nuevas tecnologías. Yo tengo acceso a comprar una televisión la más moderna, mi querida Yadira. O la computadora más de 32 RAM. Tengo acceso a ellos. ¿Usted tiene acceso a eso? Pues acceso a lo mejor, pero dinero no. Es pobretona como yo, no manches. Como dicen por ahí los jóvenes, ¿no? Fue de barrio. Sí, somos barrio, ¿no? Ya valimos. Ahora le pregunto, ¿usted cree que las empresas sí manejan la último grito en el manejo de la tecnología? Las cajas, etcétera, etcétera. Las máquinas son los últimos gritos, ya dirá. No. No. Entonces no tenemos acceso a las nuevas tecnologías, desafortunadamente, ¿no? Otro de ellos que también es muy importante, ¿sí? Es el manejo de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados y cuidando mucho de los derechos humanos y los laborales, ¿sí? Sí, son importantes al final de cuentas cuando se reconocen y se manejan en los países. Ya dirá, el sueldo que maneja canadienses, estadounidenses y mexicanos, ¿se parece? No, ¿Quiénes tienen un mejor salario? Ya dirá. creo que los canadienses. Ok. Hay que irnos a Canadá, ¿verdad? Hace mucho frío para que irnos para allá. Bien, entonces algo anda mal, mi querida Yadira, ¿verdad? Sí, México. Otra de las cosas también importantes son la cuestión de la industrialización en que se encuentra el país, ¿sí? Briseida, ¿usted cree que estamos en buena parte para industrializarnos en general? Si pudiera enumerar la industrialización, podríamos decir del 1 al 10, ¿en qué número nos encontramos en nuestro país? ¿Qué será? Yo creo que Usted échele números. un 7. Es considerada muy bien, ¿eh? La economía mexicana anda en el número 15 en empresas, más o menos. El número 15, ¿no? No significa. La fase de la industrialización, me parece que usted le dio mucho chocolate a la leche, pero bien. Entonces, para concluir esto, se tiene que manejar estos procesos de nacionalización por parte de los países, por eso las empresas tienen que estar pendientes de que no se, como en el caso de Venezuela, ahí no quieren entrar ninguna empresa privada, ¿sí? Y ha afectado en gran parte la economía de Venezuela con ese gobierno que está inestable, ¿sí? Y además, se manejan nuestro país tiene que tener cumplimiento de los acuerdos internacionales que se ha firmado, ¿verdad? Para tener un entorno favorable a la competitividad que se maneja en el mundo, ¿sí? Bien, hasta ahí está claro, Yuki, Biseida, Yadira, Fátima, Sí, profe. Lorena. Sí, profe. Sí, maestro, gracias. ¿Está clara la confusión? Bien. Ahí la dejamos, ya se me va a acabar el tiempo, ya se me acabó el tiempo para ustedes. Espero en el mes de mayo conocernos físicamente y si es que van, yo sí pienso ir, encontrar a la gente de Tijuana, a ver si nos vemos por ahí para conocernos. Y los de Tecate a ver si se incorporan por acá como Yuki, espero, ¿sí?
Nos vemos en la última clase el próximo miércoles. ¿Sí? Hablaremos un poco de cómo negociar con China. ¿Ok? Muy Ok. breve. Muy bien. Buenas Gracias. tardes. Profe, Buenas buenas tardes a todos. Que Gracias. descanse. Bye. Bye. Buenas noches. Bye, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.